que nos acompaña en esta noche del miércoles. ¿Quién lo iba a decir? 3 años ya de este esfuerzo informativo, de este intercambio de comunicación, de estar con los políticos, con los actores políticos de Veracruz frente a usted, a 8 columnas. Y bueno, ¿quién mejor que el gobernador para que nos acompañe en esta noche? Y quien voy a acompañar, por supuesto, estas 2 grandes periodistas en esta transmisión, agradeciéndoles siempre el favor de su atención y el apoyo que siempre nos otorga Radio Televisión de Veracruz, la dirección, la subdirección de noticias y todo este gran equipo que usted no ve, pero que es un ejército, que están atrás y que están haciendo una gran labor, un gran papel. Y además expresar al señor gobernador nuestra gratitud de que viene y que decirlo, que aquí no hay línea, aquí se pregunta con toda la libertad y eso es para que usted tenga un programa muy bien desarrollado y muy completo. Señor gobernador, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? No, pues un gusto estar en esta noche de aniversario. Así es, del sí, programa. hace 3 años. 3 años. 3 años. Decía el 6 de marzo. Sí, usted nos apadrinó, señor gobernador. Muchas gracias. No, pues un gusto. Y mire, de los que había nada más quedo yo, pero esperemos que así siga, ¿no? la cosa. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Alejandra Mota, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, mi querido Ramsés. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ilse, buenas noches. Y gracias a toda la audiencia que justamente nos acompaña en este esfuerzo comunicativo, un ejercicio periodístico de la familia de Radio y Televisión de Veracruz. Entonces, un placer acompañarles en esta noche de aniversario. Y es un programa de los periodistas, por eso vienen grandes periodistas como Ilse Trojano, como han estado muchos periodistas se han sentado en esos sitios, con toda la libertad de preguntar. Ilse, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Señor gobernador, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hay muchos temas, señor gobernador, quisiera... Oye, pero antes, perdón, sí. Di su nombre, su segundo nombre. Ilse... Di tu segundo nombre. El segundo nombre. Que lo diga él, a ver si nos puso... Xicoténcatl, ¿no? ¿Cómo es? A ver, señor, ¿sí se lo aprendió? Xochicali. Ilse, ¿qué significa? Corazón, ¿no? Reprobado. Xochitl es Casa. Flor y Cali es casa, ¿no? Así es. ¿Es Xochicatzil? Xochicali. 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 Mi hermana se llama Xochitl. Bueno, compañera, no, Ilse, qué gusto. Colega, gracias por la invitación. No, es bonito, ese nombre es muy bonito. Es un nombre muy bonito. Bueno, usted tiene hermanos con nombres también muy bonitos, Sí, ¿no? Xicoténcatl, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Yoloxochitl, Canec, ese nombre es maya. Sí. Y un servidor, Cuitláhuac. Perfecto, pues mire, ahí está, señor gobernador. Pues mire, hay varios temas que vamos a tratar de desglosarlos. Primero, lo último, señor gobernador, el conflicto de la zona sur. ¿Qué es lo que pasó? Hubo ahí un conflicto que empezó el lunes, se destrabó el día de ayer, en la noche. Parece que sigue un tema muy añejo entre la población de Oteapa y Chinameca. ¿Qué pasó ahí y qué resultados hay? El problema es, como lo dices ya, de 2 décadas de ese conflicto por límites territoriales entre Chinameca y Oteapan. Y se ha ido haciendo decretos, primero benefician a un municipio, después al otro. Siempre va a suceder eso, una vez como delimites qué parte del municipio se le quita a uno y se le pone al otro, va a estar esta situación. Viene desde un decreto de 2003, luego otro decreto en el 2015, luego otro decreto por parte del Congreso en el 2020. Este último tuvo varios recursos interpuestos, controversias constitucionales interpuestas por los municipios. El último fue de Oteapan, en contra de el decreto, y de esta manera pues al parecer todavía no hay la conformidad. Entonces yo creo que se tiene que ir a explicarles a los pobladores y hacer algo como una consulta. Yo creo que sería lo más propio, a fin de que ya todos en común acuerdo se llegue a una resolución por parte del Congreso, que la Comisión de Límites Territoriales Intermunicipales tome el asunto en sus manos. Pero hay todavía antes un problema, que una vez que se hace el decreto y que se hace una controversia constitucional y que se meten algunos recursos, ahora hay que esperar los tiempos de la Suprema Corte a fin de que decida lo conducente. La Suprema Corte todavía no decide en última instancia de fondo las cosas.
lo que hizo fue la primera sala pasar el asunto a la segunda sala diciendo que es la que tiene que resolver. Entonces está en la segunda sala de la Suprema Corte y esto hay que explicarlo a los pobladores a fin de que todos conozcan exactamente el estatus jurídico de lo que se decretó en el 2020 y todos sepan qué es lo que hay que hacer o seguir, que no se preste a manipulaciones de algunas personas que quizá tengan otro interés y que los pobladores sepan, esto ya se hizo. Ahorita tuve comunicación esta tarde con el diputado Casarín, ya se reunieron, ellos estaban desde ayer allá en la zona sur, sí, esperando un acuerdo para ir a un punto donde se diera esta explicación, se planteara una salida acorde al interés público, al interés de la gente, de la colonia en que está, no en disputa, pero que está tratando de decidir si quedan dentro de Oteapan o fuera de Oteapan. Y finalmente ayer no se logró, hubo una cerrazón. ¿Usted cree que sea político, que haya algo atrás? Es que es real el problema. Sí, es la real. verdad es que es real, o sea, es un problema de límites, está fuera de nuestras manos. O sea, el gobierno del Estado, el Ejecutivo no puede decidir ahorita, tampoco el Congreso. El último recurso interpuesto por el Cabildo de Oteapan hizo que la Corte, o mejor dicho, el Poder Judicial determinara que ahorita las cosas se tienen que dejar como están hasta que la segunda sala pues dé su veredicto. Entonces no se puede mover nada ahorita. Nada. Hasta que la segunda sala se veredicto. Entonces lo que habría que hacer es primero explicarle a los pobladores en qué situación jurídica se está. Y la otra es que se tiene que recurrir a la segunda sala para dar algunos argumentos. Nosotros podemos acompañar en eso y podemos buscar a quienes integran esta segunda sala, los ministros de la segunda sala, y mediante una audiencia fijar alguna postura en beneficio de los pobladores, que ellos tomen esa decisión, que es lo que exactamente desean. No creo que el tomar las vías fuera lo correcto, porque no es algo que se pueda resolver a esta instancia. O sea, ¿cómo obligas a la Suprema Corte a decirle resuelve porque tengo tomada la carretera? No lo puede hacer, no lo va a hacer. Ellos no trabajan así. Entonces, habría que explicar a los lugareños. Sí se metieron algunos personajes ahí, y por eso incluso se tuvo que hacerles ver que no podían ya seguir tomando la autopista. Había personas afectadas ya por más de 20 horas. ¿Qué personajes tomaron la carretera? Pues los tenemos ahí detectados, pero la verdad es que nosotros ya no queremos que se encrispen malas cosas. Perfecto. Es mejor que se les explique a los pobladores legítimos, a los que están ahí, sin ningún interés político, y que se logre entender que es una vía que está fuera de las instancias estatales de todo tipo. O sea, está en la Suprema Corte. Ahí hay que esperar que se atiende. Sí podemos acompañar nosotros, se puede incluso intentar una vía jurídica. El Congreso hoy les explicó esa situación y vamos a acompañar. Ese es lo mejor, porque el problema es real, es de 2 décadas atrás, y yo creo que lo que ha hecho falta es tacto para que se sienten las partes, porque el alegato, pues primero viene del el municipio de Chinameca, luego el alegato viene de Oteapan y luego otra vez. Conforme cambian los gobiernos municipales, pues también cambian las posturas otra vez. Y entonces así vamos a estar. Viene una nueva administración municipal y dice, no, pues eso es que este acuerdo no me parece, promueve una controversia y así. Eso se tiene que terminar ya. Entonces tenemos que sentar al pueblo.
Perfecto. Y hablar con el pueblo, fuera de las autoridades, y ya que las autoridades municipales se apeguen, no tiene caso. A ver, el pueblo no se va a mover. Tiene beneficios con uno o con otro. No hay más. ¿Quiénes sí tienen más interés? Los que obtienen beneficios de eso, que la población no. Es algún politiquillo por ahí que o quiere quedar bien engañando o quiere sacar raja de alguna manera económica, política de esa situación, pero yo creo que si se habla con los pobladores con claridad se puede hacer, pero pues los alentaron, probablemente les mintieron, porque si tú le dices a un poblador, oye, nada más que tu asunto no lo lleva el gobierno, no lo lleva el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, ni el Congreso, tu asunto está en la Suprema Corte, Sí. No, pues ellos van a entender. Oye, pues, no podemos tomar la carretera por un asunto que lo lleva a la Suprema Corte, o sea, no van a venir los ministros aquí a negociar con nosotros. O sea, eso es claro, y tampoco podemos tomar la resolución encima de lo que ya nos decretaron. O sea, la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, dijo, mientras no se resuelve el asunto de la controversia constitucional, no se puede mover nada ahorita. ¿Sí? Entonces, nadie puede desacatar eso. Tiene que mantenerse y lo que sí se puede es acompañarlos para y explicarles, ¿no? Explicarles y también ver alternativas jurídicas e ir a la Suprema Corte. Pero va para largo, gobernador, el tema todavía lleva tiempo que se resuelva. Hay que ver la Suprema Corte. Miren, luego los tiempos de la Suprema Corte no son los que uno considera, porque a veces determinan muy rápido las cosas. Por lo menos rápido estoy hablando 6 meses. Sí. ¿No? Okay. Y a veces determinan en 1 año, 2 años. Por eso es importante que se abriera la mesa de diálogo y se decidiera quiénes representarían al pueblo, no politiqueros, sino gente del pueblo, para explicarles jurídicamente el estatus e ir a la segunda sala de la Suprema Corte. Yo creo que esa es la vía. Ahorita explicar. Perfecto. Ya se hizo, ya hubo la reunión y por lo tanto vamos a esperar la decisión que tomen los pobladores. Yo creo que se tiene confianza en ellos porque es legítimo. La forma en que lo hicieron no, pero el reclamo sí. Claro. Entonces sí tenemos que acompañar. Yo ofrezco eso a los pobladores de esta zona de Oteapan, de que nos permitan que los expertos jurídicos del Congreso expliquen y de ahí se haga un acompañamiento a la Suprema Corte, a la segunda sala de la Suprema Corte. Señor gobernador, otro de los temas que hay que poner sobre la mesa y que justamente acaba de suceder, hablamos del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora, hace una conmemoración en la cual asisten en el Uxpanapa, un municipio históricamente, pues con una población indígena mayormente y también históricamente olvidado. La forma es fondo. Realizar esta conmemoración ahí es refrendar un compromiso de justicia social, de bienestar con estas personas de la población indígena del Uxpanapa. Sí, la voz de la mujer indígena ha sido poco atendida. Escuchada tal vez sí, porque se han hecho muchos foros y hablado, se les ha invitado, pero ya atendida no, al grado tal de que siguen sus poblaciones en marginación y sigue habiendo agresiones que se mezclan en la parte cultural, claro, hacia ellas. Sí. Entonces, ahora nosotros estamos en una política de hacer muy evidente que sí, hay que atender el gran reclamo que hacen las mujeres este día, 8 de marzo, pero también tenemos que atender las mujeres indígenas, el reclamo de las mujeres indígenas, que pudiera ser por la cuestión social, socioeconómica, diferente. Sin embargo, sigue siendo la misma cuestión de que se les deja sin participación política, sin atender su problemática,
sigue la agresión soterrada hacia ellas en la casa, en la familia, en sus espacios de trabajo, en sus comunidades. Y todavía ellas reclaman derechos todavía básicos. Como la salud, ¿no? Como la salud. Claro. ¿No? Entonces, el Día de la Mujer sí es un día en el que las mujeres levantan la voz contra, sobre todo, la agresión que luego sufren y también en una actitud de buscar todas las reivindicaciones, hacer justicia a las mujeres en el plano educativo, en el plano social, en el plano económico, en el plano de la salud. Y se necesitan traductores, porque también se necesita que hablen su lengua. Luego están, están pagando algún delito y no hay traducción es un atropello para ellas. Sí, nosotros, por fortuna, en el tema de salud, por ejemplo, desde el inicio, iniciamos una estrategia de atención en los centros de salud con un acompañante, que así le llamamos, indígena, que sabe su lengua, que conoce su lengua y que de inmediato hay comunicación para la atención de salud. Excelente. Gobernador, retomando lo que dice Ale en el tema del 8 de marzo, preguntarle cuáles son los apuntes del Ejecutivo ayer en esta protesta que, si bien es pacífica, los mensajes son claros. Continúan los feminicidios, la violencia, la agresión, la desigualdad. ¿Qué apuntes hizo usted el día de ayer para refrendar acciones desde su gobierno ya en estos 3 años que siguen, ¿no? Para poder fortalecer más esta igualdad de derechos que comenta? Nosotros seguimos con la política de revertir una cultura de agresión hacia las mujeres. Hablo uso la palabra cultura porque en otras épocas se enalteció los estereotipos machistas, se hizo un estereotipo de la mujer que era a todas luces injusto para ellas, la que tiene que hacerse cargo del hogar. En casa se le hizo a un lado de las decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en gobierno. En fin, estos estereotipos que se marcaron incluso a través de la televisión o las formas de gobierno, ahora ya se están cambiando por lucha de ellas. Y en estos gobiernos de la Cuarta Transformación hemos dado lugar a reconocer estos reclamos. Pero sin embargo no hemos avanzado mucho en la parte familiar, en la parte formativa. Lamentablemente los que las agreden no es que se formaron con la Cuarta Transformación, se atraen estereotipos, una cultura, marcados, en las que creen que agredir a una mujer hasta podría ser un derecho de la pareja, ¿no? Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es revirtiendo eso, como empoderando a las mujeres, dando lugar y acabando con la impunidad, porque esa es otra situación. Hice un análisis de cómo el feminicidio y la agresión a las mujeres fue creciendo en los 4 años en que estuvo Jorge Winkler. Tengo la gráfica de cómo fue subiendo porcentajes. Hicimos un análisis de eficiencia de la Fiscalía contra este delito de feminicidio y de agresión a mujeres con homicidios dolosos hacia ellas, y vimos cómo se fue disparando. Es hasta que llega la fiscal que empieza entonces a disminuir, pero drásticamente. Y en esa época, por ejemplo, se da un hecho muy icónico de un gobierno que desatendía las agresiones hacia las mujeres. El secretario de gobierno de mi antecesor agrede a su esposa y nadie le dice nada, nadie lo toca. Y pues correspondía a esa política de desatención que se tenía desde la Fiscalía. Mañana voy a mostrar esa gráfica. La primicia, a ver, díganos. Es que es una gráfica donde se ve cómo se iba incrementando y cómo llega la fiscal
Verónica Giadanz, y empiezan a caer. ¿Bajó feminicidio? Bueno, pero eso no quiere Sí, decir bajó el feminicidio. que la violencia... Entonces, ¿qué se está sucediendo? Pues se mandaba un mensaje equivocado porque el que agredía a la mujer no era castigado. Es que hay datos de Estela Casados, de Observatorio Universitario de Violencia, y habla que en lo que va del año hay 20 feminicidios registrados. Es posible, no tengo el dato. Con la pandemia se agudizó también el tema de la violencia y feminicidios, Sí. pero a lo que... Pero aún así es menor, mucho menor a los que sucedían eso se observa... en la época de Winkler. ¿eh? O sea, ¿eso es porque se le dio celeridad a los procesos, a los archivos que No. estaban ahí? No, porque no, los feminicidios siguen, la violencia Sí, sigue. pero a la baja, es lo importante. Ok. A la alza iban cuando estaba Winkler. Y ese es el problema. Entonces, nosotros no formamos a los feminicidas. Sí, estás de acuerdo en eso. Sí, por O sea, un supuesto. feminicida, un agresor, no se forma de hoy a mañana. Claro. No, sino trae concepciones Una historia de vida. de él y de una relación Sí. en la que el hombre se trata de imponer a la mujer a través de la agresión, de imponer su razón, lo que lo rodea en ese momento a la pareja son desventajas totales hacia la mujer. La mujer, por ejemplo, agredida tiene miedo. Es lo primero que le Claro, imponen, sí, el No hay miedo. denuncia, por eso no hay denuncia. Sí, por eso luego no se denuncian, es difícil, finalmente luego se da al interior del hogar. ¿Cómo podrías anticiparte si se da al interior del hogar? Entonces tenemos que trabajar en el aspecto preventivo, pero cambiar esa formación. O sea, dejarle muy claro a cualquier persona que intente agredir a una mujer que vas a ser castigado, que no va a haber impunidad. En el gobierno anterior se dejó crecer, al grado tal que el secretario de gobierno del gobierno anterior Violentó a una mujer, sí, golpeó, pero fue una golpiza enorme a su pareja y nadie dijo nada. Ni el observatorio dijo algo, sí dijo algo el observatorio, no recuerdo. Pues debe estar documentado, ¿no? Pero dijo algo, alguien le cuestionó. No recuerdo si hubo algún pronunciamiento de eso. Sí, entonces se dejó, pero dijeras, bueno, fue un caso. No, mañana voy a demostrar que iba creciendo y nadie le advertía al gobierno anterior, oye, los feminicidios están disparándose. Llega un servidor y entonces sí, le quieren echar la bolita, pero yo digo, a ver, nosotros no formamos a los feminicidas. Sí, claro. Y yo creo que las feministas lo saben perfectamente. ¿Sí? Y también es algo muy importante. ¿Sí? Se les ha querido ahora imponer otro estereotipo. ¿Sí? Que la mujer feminista es violenta. Bueno, sí. No, sí, lo veo. Y eso es totalmente equivocado. No es cierto. Es un reclamo legítimo. Aquellos que lleguen a opinar que una feminista es violenta, primero que se pregunten si no tú antes estabas violentando a una mujer. Y si no en el hogar, en tus formas de expresarte hacia ellas, estabas violentando sus derechos. Porque eso sí es violencia y nadie les está diciendo nada a estos que con una actitud machista las marcan con un estereotipo, también ejerciendo machismo. Porque un reclamo legítimo de decirle a un violador, pues oye, eres un violador, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Suavecito? Sí. Te lo tengo que decir. Con las letras. Claro. Entonces, yo creo que el 8 de marzo lo debemos atender toda la sociedad. Estos reclamos de las formas que ellas tienen, en el uso de su libertad, los debemos atender. Debemos saber, te están gritando a la cara que dejes de agredirlas. No es solamente la agresión física, o sea, ya ese es el extremo. También hay otro tipo de agresión, como por ejemplo esa, dejarlas en un estereotipo en el que viola sus derechos y sus aspiraciones a salir adelante. Como mujer. El someterlas con miedo, ¿sí? Porque el miedo no es solamente no es la amenaza, ¿sí? También son las formas en el hogar. Sí, son muchos tipos de violencia. Sí, y que las hacen sentir en desventaja. Por eso fue muy importante la creación del CEJUM, por ejemplo. Y de que ellas en una llamada en el CEJUM puedan contar con mujeres aliadas, preparadas para atenderlas y romper ese
Paradigma. Sí, ese entorno de agresión que viven. Sí, claro, Que viven. la Es que cadena. luego es muy difícil que una mujer salga de ese entorno. Depende económicamente de él. Los prejuicios sociales La también familia no la implican. dejó estudiar. Sí. Vive amenazada. Sí, porque ha sufrido ya varias agresiones físicas y no conoce a veces qué derechos exactamente tiene. Ya. Cree que va a ser también sometida. Y es que yo ayer lo expresé en la reunión, dice, estaba la mano invisible de un Estado machista, estructurado de forma machista. Sí. Hoy no, hoy ya eso se derrumba porque hoy tenemos mujeres, al menos en Veracruz, en los centros de justicia para mujeres. Es correcto. Obvio, tenía que ser así, pero también tenemos una mujer en la Fiscalía, mayoría en el Poder Judicial de mujeres magistradas. Sí, tenemos en el Orfis, en el IBAI, varias secretarías, pero en los órganos autónomos y los órganos de poder, mujeres. La doctora Ana Mico. Sí, en Derechos Humanos la doctora Ana Sí, hay Mico. muchas mujeres ya. Entonces, esto Sí. va a ir formando otra cosa que ver, pero también el que no haya impunidad. A eso iba. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo van las sanciones en el Poder Ejecutivo, en la estructura Sí. del Poder Ejecutivo? Porque, bueno, se reportan casos de acoso y hostigamiento laboral. Sí. La Contralora daba a inicios de año una estadística ahí de cuántas Sí. sanciones y ceses ha habido a servidores públicos, ¿no? Que han Sí. acosado y violentado a las trabajadoras. Se estructuró ya una atención para que de inmediato se intervenga cualquier acusación o señalamiento de parte de una mujer. Hay un protocolo que de inmediato se atiende y se hace. Antes ni siquiera se daba la estadística. ¿Por qué? Porque se soterraba, se ocultaba. Ahora no, ahora sí se sabe. Se reconoce que hay agresores y que hay acosadores. Sí, se tiene que castigar. Se tiene que castigar. Sí, pero Cero antes- tolerancia. pero Marzo, como sí, se les porque llama, antes ¿no? lo ocultaban, en Acosadores. beneficio de estas personas, ¿sí? Ahora no. Ahora no. Esa es la gran diferencia. Señor gobernador. Y seguiremos en eso. Y ningún caso grave hasta ahora. O sea, Nada. ningún caso grave. Pero como- sí sanciones. Ah, no, sí, claro. Ejemplares. Sin duda. Y tienen que ser investigadas, porque la otra es de que no sucede nada, seguimos igual. Y no es O la cierto. simulación, O ¿no? la simulación. O sea, O la simulación. Y ahora eso ya no sucede en este gobierno. Eso es lo importante. Y por eso, en la Contraloría, que casi nadie le podría no prestar atención, quizás los que saben de cuál es el papel de la Contraloría. Están tal vez capacitando a los servidores pero ahora- públicos. Pero ahora nosotros tenemos una mujer Contralora. Sí. Mercedes Santoyo. Sí, entonces- ¿Y la anda titular poniendo del orden. Instituto Veracruzano de la Mujer Tiene que poner cuándo? orden. ¿Mande? ¿Y la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer Exacto. cuándo? Bueno, hay una cuestión ahí en la que el secretario ya se ha reunido con las mujeres que integran el Instituto Veracruzano de la Mujer y han tratado de ir llegando a un acuerdo. Lo más importante para mí es que funcione Que opere. y que esté trabajando. Sí, ya en lo que si se decide una titular o no, lo más importante es que no deje de operar. Y eso se está haciendo. Le hemos pedido al Instituto Veracruzano de la Mujer que tiene que acercar a través de los institutos municipales de la mujer todo el acceso que se ofrece a las mujeres que pudieran ser violentadas a la justicia. Acceso a la justicia de todas estas mujeres, porque en las ciudades, de una u otra manera, pues está rápidamente el centro de justicia, hay información, pero en la zona rural no es así. Y eso nosotros le hemos solicitado mucho. Los feminicidios parecieran que nada más suceden en las ciudades y no es así. También claro. sucede en la zona rural, pero allá no hay un mecanismo para detectarlos a tiempo. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Vimos que en algunos casos, en varios casos, mejor dicho, la agresión a las mujeres se empieza a dar en el entorno familiar En el primer y se expresa primero como violencia intrafamiliar. Doméstica. Sí, doméstica. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que muy a tiempo se detecte cuándo una mujer podría estar sufriendo esa situación. Y estamos buscando una red de detección temprana, ya la tenemos, un alertamiento, ya lo tenemos, en que las dependencias que podrían detectarlo, de inmediato informen. Por decir, llega una señora con un moretón
al DIF municipal, que es el que está allá, en esa zona. Y en ese momento ya existe un protocolo en el que rápidamente se notifica, sin que nadie aparentemente sepa, porque hay que protegerla a esa persona. Y después se trata de dar seguimiento a ella por si tiene que dar alguna queja, algún tipo de queja. Llega alguien a un centro de salud rural, que también, una mujer que trae alguna agresión o una preocupación o se le ve en una circunstancia de desesperación o una actitud de aparente violencia. De aparente violencia, pero que no lo ha dicho y no lo quiere expresar. Eso también buscar. O se sabe de que sucedió un pleito familiar. El vecino se enteró que en la casa de junto hubo gritos de una mujer, pero que aparentemente no pasó nada porque al de otro día estaba normal. Todo una normalidad, ¿no? Eso también tratamos de detectarlo porque pudiera ser una agresión que está siendo soterrada, está siendo ocultada por el mismo ambiente familiar. Entonces, este tipo de alertamiento ya lo tenemos en una plataforma. ¿Es el de Mujer Alerta, el de Seguridad Pública? No. Nosotros hicimos una comisión interinstitucional para un alertamiento temprano de violencia intrafamiliar, que llega a la detección de detectar esa contra la mujer, pero también contra la niñez. Sí, claro. Porque también tuvimos un caso en Acayucan de un niño que fue abusado, que finalmente lo mata el padrastro, ¿sí? Pero la madre es cómplice de esa situación. Pero es lo mismo, es la violencia y fue solapando todas las agresiones, pero ¿qué sucedía? Pobreza extrema, el padre en la drogadicción, la madre en la desatención total. Entonces ahí es donde tenemos que romper. ¿Y qué se busca con eso? ¿Cuál va a ser el objetivo? Poner a las instancias a atender, porque, por ejemplo, ese caso que nos saltó, no voy a decir el nombre del municipio, pero se le habla al presidente municipal y se le dice, oye, de una vez dinos si hay otro niño en esa circunstancia. Detección temprana, sí, es oportuna. Y resulta que nos dice no. Y le decimos, a ver, ¿cómo no va a haber algún otro? Entonces, nosotros sabemos que hemos ido al municipio que pudiera haber otro. Y le dijimos, mira, no se trata de un niño que encuentres que ya viene golpeado. Se trata de ver qué niño está en extrema pobreza. Y si tienes una instancia ahí que se llama DIF municipal que puede detectar eso. Pero no, la instancia del DIF municipal el alcalde? Lo minimizó y además el DIF municipal la inicial del estaba, la inicial del municipio. No, porque estamos todavía trabajando ahí con la nueva administración. Bueno. Y lo que se pasó en ese entonces es que el DIF municipal no tenía esos datos porque ellos estaban abocados a repartir despensas para enaltecer la labor de la presidenta municipal que se iba a lanzar como candidata. Los intereses entonces, urgentes. Pues te das cuenta que eso atendía a otras razones. Entonces decíamos no. Entonces ya mediante este decreto que hizo un servidor, ya estamos obligando a que también hagan esa función de detección y también existan los protocolos en todas las instancias municipales y estatales, obviamente, a fin de que podamos detectar si también cuando veas que en una zona tienes varios casos, entonces puede haber una cuestión... Ya se enciende la alerta una ahí, cuestión ¿no? de cultural o de que la comunidad no ha detectado como una agresión hacia las mujeres o hacia... Pues. Está normalizado. Que pudieran decir, no, pues que eso es normal, le pegaron, sí, pero es normal. Sí. Aquí así pasa, aquí pasa así, entonces no, tenemos que atender antes. Sí. Eso nos va a ayudar y eso es de las nuevas estrategias. Desde luego, también todas las políticas de gobierno tienen que ir con perspectiva de género. Tenemos que romper, por eso yo hablaba de esta mano invisible del Estado anterior, que había sido estructurada de manera machista porque no tenía ni perspectiva de género, ni alertamientos como ni acciones preventivas, ni de justicia. Hoy tenemos un centro de justicia de mujeres, está operando, el IBM ya está con otra intención de ser más eficiente. Es que existía, el Instituto de la Mujer existía, pero no operaba. Pero queremos ir hacia allá, hacia donde está sucediendo y sus alrededores, para detectarlo a tiempo, porque tú dices, bueno, sí, por ejemplo, en este gobierno, todos
todos los feminicidios han sido castigados, no hay impunidad. Se investigan y se van a fondo. Antes no pasaba así, ¿eh? Es a partir de la llegada de la licenciada Verónica que se hace esto. Por ejemplo, los últimos 4 feminicidios de jovencitas, todos tienen detenidos. Eso no pasaba antes. Sí, no pasaba antes, lamentablemente. Entonces había, pues, alguien que agredió a una mujer, e incluso hasta la mató, y no fue investigado, no fue castigado. ¿Cómo crees que se pensaba? ¿Cómo crees que se sentía? Mira, te voy a dar un caso. Aquí en Jalapa, un dandy, si te digo dandy, ¿cómo te imaginas a un dandy? Un dandy, un muñeco. Galanzón, ¿no? Un muñecón. Un chavo que se siente atractivo, que se las puede todas. Todas mías. Vende autos, pero trae un auto último modelo de una marca muy prestigiada, de esas de que dices, wow. Y ese se le hizo fácil agredir a su pareja, tenía una relación de 8 meses, ¿sí? La golpeó, la jaló, la privó de la libertad durante un momento, se le fue encima, y la mujer con mucho miedo, buscó cómo fuera atendida. Se le detuvo en fragancia, se le separó, se rescató a la mujer y la mujer se le buscó que tuviera la confianza en las instancias que se le pusieron a su disposición seguimiento a la denuncia. para que denunciara. Ella primero desconfiada, ¿por qué? Porque decía, es que están coludidos. Él pues primero el miedo de que tiene influencia. Es pudiente, sí, presume que es pudiente y pues si yo sigo en la denuncia y sale libre, va a salir peor el tema. Entonces investigamos y resulta que en efecto que cuando estaba Jorge Winkler tenía eso de que si era pudiente con el gobierno anterior, sí, y entonces pues ella decía, pues va a pasar lo mismo. Sí, claro. Entonces se atiende y se le dice, no, aquí ya no va a pasar lo mismo. El joven está detenido y se va a quedar. Y eso fue lo que se dio. Esa persona que se decía influyente, pues ya no se enteró que ya había llegado la cuarta transformación y que aquí no hay impunidad. Están hablando ustedes se le detiene y se queda, y entonces ella con toda confianza ya empieza su proceso y se le explica y empieza a decir, eso es lo que ahora es diferente. Probablemente hay agresiones todavía, pues la formación de décadas en esto no se rompe fácilmente, pero ya no hay impunidad. Entonces debe quedar claro para quienes piensan que agredir a una mujer va a quedar impune. Eso ya no es así. Perfecto. Hay una mujer fiscal que estos casos de agresiones a mujeres los toma de manera personal. Y hay una presidenta del Poder Judicial que también se coordina con ella a fin de que no haya impunidad. Que las mujeres estén seguras de que si ponen la denuncia contra alguien que las agrede de esa manera, sí tengan la seguridad de que va a recibir su castigo, y que esas personas que agreden a las mujeres sepan claramente que cuentan con un gobierno que va a estar muy atento para que ya no suceda esto. Eso es la gran diferencia ahora. Perfecto. Ahorita que va Ilse y Alejandra, pero sí, ahorita que estaba usted hablando de manos invisibles, ¿ya tienen ustedes detectados quién fue el autor intelectual de querer embarcar al secretario de gobierno, Eric Cisneros, Eric que acaban de capturar, que hubo un video en el pasado? En otros temas, los temas de homicidios, de los 9 homicidios en la carretera de Isla a Santiago. ¿Ya sabe quién quería perjudicar al secretario de gobierno? No, pero ese caso ya está muy claro de lo que se trató. Fue un montaje. Fue un montaje. El video fue un montaje descarado. La persona que sale en el video finalmente era cómplice de los mismos que estaban o que terminaron ultimando a las 9 víctimas. Él era parte de ese grupo, entonces le pidieron que montara esa versión. Que era pariente del secretario. Que era pariente, que el secretario estaba en relación con otro grupo. Vaya, una historia realmente
para de Guillermo del Toro, una versión así, sí, de estas nuevas de series del narco, las series del narco. Pero pues lamentablemente privaron a 9 personas en ese montaje. O sea, realmente triste porque aunque podamos decir que esas 9 personas andaban en otras cosas también, no se puede actuar así, se tiene que castigar. Entonces ya hay detenidos, bastantes. Se encontraron a otros de esos que armaron esto cometiendo otros delitos, porque se hizo un operativo grande, sigue el operativo, y pues ya salió claro de que sí, alguien... así sabe. Que, ¿No sabe? ¿No sabe quién está? No, porque ya... No, quiere decir, pero sí lo sabe. No, porque la fiscalía... Yo le tengo confianza a la fiscal. Y ella es la que, apoyada desde luego con las fuerzas de investigación y federales y estatales, ha logrado hacer operativos muy eficientes y detener a los involucrados. Y los ha detenido también en comisión de otros delitos. O sea, se confirma en efecto que quienes lo hicieron son gente que se mueve en la delincuencia organizada, y lo quisieron afectar. Nosotros entendemos porque ya en la cuenca del Papaloapan se limpió de este tipo de personajes de delincuentes. Entonces, pues sí, le traen enojo, porque ya una de las zonas que se han pacificado ya es la cuenca del Papaloapan. Gobernador, otro de los temas que justamente tocaba a inicios de semana en una de las conferencias es lo relacionado con la concesión para el tema del agua del río Pánuco a Nuevo León. ¿En qué va este tema? ¿Se puede hablarnos un poco más? Sí, el presidente lo comentó en una mañanera. Él no está de acuerdo con el proyecto, primero porque es un proyecto privatizador. Ya. O sea, la concesión no es para un ente público, sino para un privado. Que va a llevar agua a Nuevo León. No dudamos que lo requieran, claro, pero no se puede hacer con las mismas formas neoliberales. O sea, si hay ciertas restricciones, de que alguien le saque jugo. Imagínate a alguien que tenga esa concesión y después todo el estado o la ciudad de Monterrey dependa de él. Claro. O sea, ¿te imaginas el negociazo seguro que va a tener? Entonces, el presidente no está de acuerdo con eso, y él considera que puede atenderse con otro proyecto que no significa eso. O sea, la concesión existe, son 30 años por los que se dio la concesión, van 11, están desaprovechados, y lo que no está efectuándose y a lo que se están oponiendo es justo a este proyecto porque resulta beneficioso solo para unos cuantos. ¿Es así? Así es, para un privado. Entonces va a buscar una alternativa. ¿Sí? Que beneficia. Que beneficie a la gente de Nuevo León. Excelente. En eso se comprometió. No olvidemos que las concesiones de explotación del agua, de nuestros mantos freáticos y todo lo que significa eso, es de la Federación. Ya. Gobernador, en materia educativa, ¿cómo están las escuelas con estas sacudidas que hemos tenido en los últimos días? Los sismos, ¿hay afectaciones, daños en la infraestructura? Realmente mínimos. Hay una evaluación en marcha. Por fortuna no pasó a mayores. Cuando hay un sismo, lo que más se aprecia es que no haya pérdida de vidas humanas. Claro. Y ahí de inmuebles, pues no, realmente no hay ninguna afectación. Sí, quizá alguien que se cayó un pedacito de pero nada más. Una cuarteadura pequeña, pero nada más. ¿Y las reactivado el sistema educativo? ¿Y las escuelas de tiempo completo? ¿Qué va a pasar con eso? Bien, comentarles, es un programa federal. La Federación ha decidido que se atienda de otra forma. El objetivo de los tiempos completos es que la niñez se le atienda. Pero no desaparece. En la forma, sí, o sea, ya no va a haber este nombre de escuelas de tiempo completo. Sí, pero la intención y la atención no. Yo lo explicaba que nosotros tenemos un recurso a través del DIF, por ejemplo, para dar alimentos. Ya. Y el recurso que ahora se da a través del programa de La Escuela es Nuestra, ¿sí? Que va a pretender no solamente cuestiones de infraestructura, sino también de atención, ¿sí? Y también de una política pedagógica diferente, un modelo de atención diferente, es
atender a estas escuelas que son aquí en Veracruz a un poquito más de 1,000. Entonces, de las 14,000 que tenemos en ese nivel, entonces hay esa otra alternativa que se puede ofrecer. La duda es aquí, ¿habrá esta extensión de horario o eso ya no? O sea, el recurso sí estará, ¿no? Sí se puede hacer, okay. Pero ya se queda en manos de otra estrategia pedagógica que se puede implementar desde la escuela y con otras formas de atención. ¿Qué observábamos, o bueno, qué la Federación observó? Que este recurso que se apartaba desde el presupuesto, finalmente no se atendía en las escuelas. El presupuesto que llegaba, ¿no? El presupuesto que llegaba era mínimo. Se quedaba en el camino. 1,000 y tantas escuelas en Veracruz, nosotros tenemos por lo menos 12,000. Sí, es que es para educación básica. Okay. Educación primaria, preescolar. Dices, bueno, 1,000, o sea, todo un presupuesto enorme para 1,000. 10%. 1,000 y tantas escuelas. Ahorita el presidente está llevando recursos a más de 6,500 escuelas a través de la otra forma de atender. Perfecto. Entonces, pues ahí están las diferencias. O sea, era la simulación. Ahora, no, los maestros estaban ahí, los niños sí, pero el presupuesto, pues nada más era para unos poquitos, era una cuestión ahí chiquitita y tan. Decimos, oye, mejor resolvamos el problema, no nada más son esos niños, son mucho más niños. ¿Por qué no lo atendemos de manera diferente? Y es lo que usted está buscando, atender la misma situación de manera diferente. ¿Será para el próximo ciclo más escolar? Presupuesto, pero presupuesto efectivo. Aplicándolo sí, realmente. Realmente. O sea que al DIF hoy se dedican mucho más para atención de este tipo de programas de alimentación, por ejemplo. Sí, y se hace más efectivo. Lo otro, pues son las formas neoliberales que tenemos que cambiar. Sí. ¿Estos ajustes tardarán o para el siguiente ciclo escolar ya habría los nuevos esquemas? Ya se están implementando desde antes. Sí, ya hay en otros estados. ¿No? En las formas ya se están implementando. Vamos a pedirle a Maritza, que es la subsecretaria, que nos haga una explicación de cómo se podrá estar implementando esto durante lo que ha sido el programa de La Escuela es Nuestra, de los programas de infraestructura y también decirle, por ejemplo, a la directora del DIF que nos explique cómo se imparten y se coordinan con la SEP para dar los desayunos fríos y los desayunos calientes. La atención. La cuestión de horario viene a ser relativa. Por ejemplo, en un tiempo de pandemia, ¿cómo evaluabas Sí, la extensión de horario? Sí, es un desajuste absoluto. O sea, no hay forma de evaluar una extensión de horario si todos están en casa, ¿no? Entonces, ahora que se está regresando a clases, se propone otra forma de atención, que tiene que ser efectiva, que el niño logre los aprendizajes, el conocimiento, el desarrollo, sobre todo el desarrollo, de mejor manera, y que absorba, que logre el maestro impregnarle al niño de las nuevas políticas educativas de educación básica. Nosotros estamos buscando que desde la niñez ya el interés colectivo para resolver los problemas lo tenga aprendido el niño en su desarrollo, que su desarrollo siempre sea acompañado con la decisión de los que le rodean, que él sepa que sus problemas particulares los puede resolver en su núcleo, en su comunidad. Eso es muy importante. Lo que se hacía antes, que se le apostaba y se le decía no, todo depende de ti y tú de manera individual vas a salir adelante, no hagas caso a los demás, aíslate de los demás, fórmate, vas a ser hábil, vas a ser competente, o sea, todo ese discurso de individualismo se le daba al niño, y cuando los jóvenes salían y decían, bueno, mi vida no es individual, yo vivo con los demás. Es la realidad. Claro, pues somos seres sociales. Me rodeo de los demás, estamos con los demás. Entonces es mejor que el niño desde antes de su formación empiece a experimentar
estas formas de convivencia en las que le resulte un beneficio para él y para todos. Perfecto. Señor, estamos en la recta final de este espacio, de este tercer aniversario. Usted sabe, el fin de semana pasado sucedió en el deporte una tragedia en Querétaro. En estas turbas, hubo una turba, afortunadamente hubo saldo blanco, pero ha indignado la forma en que las bandas y las barras se han pegado con el Atlas y con el Querétaro, un conflicto ya que tienen ellos de tiempo. Esto, sin embargo, esta tragedia puede abrir una rendija de que el equipo del Querétaro pudiera salir de Querétaro. ¿Podría venir Querétaro al Veracruz? Bueno, eso... Ya sin Querétaro, ya siendo los paperos de Perote en la fuente, pudiera ser eso. ¿Se pudiera dar eso? Eso lo determina la Federación Mexicana de Fútbol y los empresarios que tienen al equipo. La oferta está y seguirá estando de que cualquiera que quiera utilizar el estadio de Veracruz, ahí está. Nosotros con gusto recibimos a un equipo de primera división acá. Perfecto. ¿Regresa, señor gobernador? Sí, claro. Muchísimas gracias. Vuelvan a invitar. Es que se quedaron muchos temas que los estaremos... Pero fue bueno que hoy abordáramos el tema de la mujer. Eso me sí. interesaba mucho, qué bueno que lo sacaste. Porque no es un día, Así es. O sea, tiene que ser definitivamente, la lucha todos los sigue. días. Así es. Todos los días. Gracias, señor. Muchas gracias. Ilcia, muchas gracias. Gracias muchas a ti, gracias, gracias, muchas amigo. gracias. Gracias, gobernador. Pero gracias a usted y ojalá haya 3 años más y 30 años más en ese programa. Gracias.